Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Están todos muy cordialmente bienvenidos a esta conexión de pastoreo online. Como ustedes pueden ver en la pantalla, vamos a estar conversando con Marcelo Scrap de Argentina. Así es que queremos pedirles que puedan estar atentos y mantener la conexión del programa de hoy, en donde vamos a estar hablando acerca de las casas de Jesús. No sé si alguna vez pensaste en esto, no sé si alguna vez pudiste ver la importancia que para Jesús tenía esto. Hoy día con Marcelo Scrap vamos a recibir luz con respecto a esto, así es que estén atentos porque esto va a edificar tu vida, va a edificar tu hogar. Así es que vamos con esto, Marcelo. Marcelo, bienvenido, para que puedas saludar Gracias, y entramos de lleno al tema. gracias. Escucho un rebote y molesta To- mucho. Todo bien, por lo menos acá todo bien. Bueno, yo escucho como un eco que me hace cuando hablo, pero bueno, la verdad que me da mucha alegría, me da mucho placer. Dios me regaló en la cuarentena, yo a veces comparto con Adrián que creo que estoy trabajando más en la cuarentena que fuera de ella, ¿no? Pero bueno, me ha dejado muchas cosas y muchas situaciones. Y vamos a cerrar hablando de la cuarentena, porque Dios es muy intencional. Y aún yo también quiero ser intencional en esta jornada. Eh, Pudimos disfrutar con Adrián y pastores de la organización lo que fue el taller de Family ID, que es familias con dirección intencional, y que es algo que todos ustedes van a poder disfrutar. Estamos en vías ya de capacitar a personas de la misma congregación para que podamos encontrarnos. Yo espero antes de irme a Rusia poder estar allí físicamente con ustedes, comerme algún asadito y poder compartir la palabra, que es algo que me apasiona tanto. Bueno, Wow. vamos a introducirnos en este proceso, en estos temas que venimos hablando con Adrián, y nos gustaría en este proceso compartir el tema de, en los diálogos que tenemos, hablamos acerca de las casas, y luego tendríamos un tema también muy apasionante, que es el tema de las mesas, para meternos dentro de la casa. Wow. Pero te invito a sacudirte toda religiosidad, eh, y dejarte guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros estuvimos orando hasta recién con Adrián y oramos esto, ¿no? Que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad y quite todo velo de nuestro rostro, ¿no? Y podamos ser edificados. El tema de las casas de Jesús, para ir metiéndonos, vamos a echar una mirada, porque, ¿por qué? ¿Por qué a Dios se le ocurrió, si Él es Dios, ¿no? Y creó al hombre de barro, y a la mujer la hizo de una costilla, ¿no? Cada vez hablamos menos de esto, ¿no? Del hombre. Y decir, ¿por qué Jesús envió al Salvador a una familia? ¿Por qué lo mandó al seno de una familia? Entonces, cuando empezamos a analizar esto, decimos, evidentemente que hay algo muy importante y muy trascendente en la vida de una familia como la tuya y una familia como la mía. Evidentemente que hay algo muy poderoso allí, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de zambullirnos. La idea es que podamos tanto hablar de nuestra casa particular, como también podamos hablar de la casa de Dios como congregación, o sea, de la iglesia, como organización, si querés. ¿Cómo hay, no? ¿Cómo con nuestros hijos propios, cómo con mi hijo y cómo con un nuevo hijo que llega a la congregación? ¿Cómo es ¿Cómo si en mi casa esto funciona así, vale la pena? ¿Y por qué en esto, no? Porque en las casas, en este último tiempo, hay muchos movimientos, ¿no? De crecimiento, ¿no? Y alguien encontró que la manera de reproducirnos, pero fíjese, como congregación, es a través de las casas.
Entonces, ponemos metas. Necesitamos tener 80 casas. Y estas 80 casas tienen que darnos 160 casas. Y las 160 casas, 1048. Estoy jugando, ¿no? Y entramos en una carrera donde la realidad de la perspectiva de Dios, de por qué Dios estableció una familia y una casa, se transgiversa. Entonces, hey, Dios no diseñó tu casa como un agente de evangelismo. Primera noticia. No, no es para eso. Dios tiene un modelo que diseñó desde la eternidad para que vivamos allí y para que poder modelar a Cristo en la vida de los integrantes de la familia. Wow, wow. Marcelo, Sí. ahí que estás mencionando eso, me quiero detener en lo que tú estás mencionando. Dices, Dios no diseñó las casas para evangelizar, sino que Él diseñó la casa para modelar la vida de Cristo. O sea, podríamos decir que el primer objetivo de Dios es generar una cultura, generar un proceso de transformación a través de esa cultura, de una cultura de valor. ¿Qué es lo que estás diciendo ahí con eso? Sí, me voy a meter. Le voy a ir metiendo. Digamos, la familia fue creada por Dios, vuelvo otra vez, no para evangelismo. Esto funciona por naturaleza, Wow, no como una expresión. wow, Y sigo avanzando. Las casas son para vivir Cristo. Uno, para modelar Cristo. Y el tema es el siguiente. Cuando pasa esto, que cuando nuestro vecino vea los frutos de lo que está pasando en mi casa, diga, quiero. Entonces, vuelvo a repetir, Dios nos diseñó tu casa para evangelismo, pero hay una expresión de Cristo de tu vida que va a salir sola desde tu casa. Yo no quiero aburrir porque conté la historia de mi casa, yo la conté. No, solo después voy a meterme cuando avancemos en algo que yo veo de los procesos en los que vamos a entrar hoy. Y yo veo cómo mi hijo, yo lo abracé y lloré, y no lloré con él hasta que se fue. Cuando cerró la puerta y se fue la camioneta, yo lloré con mi esposa, ¿no? Pero yo lo vi a irse a él con una elegancia en su proceso. Volar de casa con... Y hoy, que pasan los días, digo, ay, se me cae la baba, y digo, gloria a wow. Dios, qué lindo. Esto que me pasa a mí, en menor medida, porque tengo otros que le pasan cosas tremendas, nos pasa todo, porque Dios lo pensó desde ese concepto. Entonces, ese es un poquito el tema. O sea, la vida de Cristo funciona en las casas. Mm, Por eso volvemos al diseño de las casas que Jesús amaba. Hey, cuando leas, yo hice una lectura con unos amigos de la agencia misionera a la que pertenezco, wow. hicimos un desafío, te cuento, para la muchachada. Pero yo como viejo no quiero perder ni a la bolita. ¿Está bien? Entonces dije, vamos a leer el Nuevo Testamento, se le ocurrió a uno, vamos a leer de la muchachada, vamos a leer el Nuevo Testamento en una semana. Bueno, pero ¿para qué? Bueno, a mí me interesa otra cosa, ¿no? Me interesa el hecho de construir hábitos de lectura. Así que con eso solo yo gané. Pero bueno, vamos a darle contenido, que no sea una lectura. Entonces, cuando uno lee rápido, me pasó ahora que hice este mismo ejercicio, con una semana más del Pentateuco, y uno tiene una mirada más, cuando leemos muy fraccionado, un capítulo por día, 2 capítulos, 3 capítulos, no, pero yo necesito meterme y estudiar, yo lo entiendo todo eso. Pero cuando hacemos estas lecturas se abre un panorama extraordinario de esto, ¿no? Entonces, yo me admiraba, yo tenía esto en mi corazón que vamos a compartir, pero cómo Jesús entraba a las casas, ¿no? Y Wow. decía, y los fariseos decían, este se junta con
publicanos, pecadores, va a la casa, está siempre comiendo. Por eso vamos a hablar de las mesas también, ¿no? Jesús amaba las casas, entraba a la casa de María, de su amigo Lázaro. Jesús amaba las casas. Wow. Jesús las amaba. Y nosotros, estos días parece que padecemos, en realidad este es el final de la charla, ¿a dónde nos llevó la pandemia? Wow. Sí. Y mi pregunta va a ser, ¿nos llevó la pandemia? Te voy vendiendo el producto. Sí, sí, sí. Vamos, ¿nos metemos? ¿Te parece si nos metemos? Sí, dale, dale, dale. Vamos a arrancar. Bueno, Dios es intencional entonces con las casas, ¿no? A ver, si usted, no quiero tampoco, vamos a hacer un vuelo, porque si no vamos a estar 4 horas hablando. Entonces la intención, un día cuando estamos físicamente, volvemos a hablar. Usted puede preguntar por esta vía. Hey, Sí. creo que Sí. no hay ningún problema. Y si hay algo que este servidor no sabe, lo voy a preguntar. Si usted me hace algo que me supera, quédese tranquilo que me pongo a investigar con usted para encontrar una respuesta. Así que usted Buenísimo. pregunte con alegría. Buenísimo. Pero me hice algunos puntitos para no olvidarme, ¿no? Entonces, Dios eligió una familia otra vez para que naciera Jesús. Entonces, Dios es intencional con la casa y quiere que la casa corresponda, que la casa responda a Dios. ¿Se va entendiendo, no? Ok. En el modelo de la iglesia del siglo I, ¿por qué creció la iglesia, no? ¿Por qué? Yo ya me perdí de donde lo tengo anotado. Pero digo, creció como una consecuencia de lo que pasaba en las casas. Lo que pasaba en las casas generaba lo que generaba después en el crecimiento de la iglesia en sí mismo. Sí. Pero es por lo que pasaba en las casas, pero es diferente cuando yo quiero utilizar la casa como una estrategia, ojalá nadie se ofenda, ¿no?, de marketing para la iglesia crecimiento. ¿Se entiende que es al revés? Que yo necesito usar, yo cuento el proceso. Mis hijos recibieron dones proféticos en el living de mi casa. Y del living de mi casa llevaron los dones a la iglesia y llevaron los dones afuera de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, el proceso de vida de la casa, porque el reino de los cielos es así, es un proceso centrífugo. Por eso la palabra dice, cree y serás salvo vos y tu casa. Yo le digo a la gente, usted párese en eso. Ahora, no se enoje con Dios, como conozco mucho que le dice, Señor, al final esa palabra no se cumple en mi vida. Mirá a mi esposo. Claro, pero el problema es que vos querés ganar a tu esposo con tus fuerzas, no con el Espíritu de Dios. Porque cuando vamos al proceso del Espíritu de Dios, dice la palabra, hablando de Jesús antes de dar su vida, dice, cuando yo sea levantado, hablaba de la cruz, lástima que no me ven los brazos, pero estoy haciendo una cruz, atraeré a todos a mí. Sí. Querido papá, querida mamá, querida abuela, que tenés a los hijos metidos, a tus nietos metidos en la droga y orás y decís, ay Señor, pero los tenés cansados de tirarlos de lado. Vení a ver el audio del pastor, del gordo de Córdoba, Argentina, que vas a ver que te va a transformar la vida. No, porque eso es con sus fuerzas. Póngase a la intimidad con el Espíritu de Dios, con el Señor. Es un tema de naturaleza, no es un tema de fuerza. No, a ver, necesitamos, pero no es un tema de entrenamiento. Hoy vamos a hablar lo que tenemos que hacer como padres. Claro que sí. Pero estamos hablando de otra cosa. Son dos procesos distintos. Nosotros, con nuestras fuerzas, no hacemos que la gente se cambie, porque es un problema de revelación. Punto. Así es. Ahí, y no avanzamos más. Sí. Bueno, entonces, en el proceso Dios eligió, y tenemos que entender, Dios eligió que Jesús, esto a mí me conmueve, pero, y la Biblia habla acerca de nacimientos virginales, no es el tema de hoy, pero Dios puso,
puso su esencia en una célula, en la panza de... Yo hoy veo la panza de mi nuera que está portando mi primera nieta o nieto y estoy enloquecido. Wow. Y ellos me cuentan, no sabes cómo patea, se mueve, baila como el abuelo. Uy, yo me pongo loco. Pero usted entiende el amor de Dios, eso me conmueve. Mm. Dios dio el vientre de una muchacha, ¿no? Que un sector religioso se ocupó de sobredimensionar a esa muchacha, ¿no? Y quizás nosotros, por antagonismo, quitamos la gloria que había en la panza de esa muchacha, ¿no? Sí, Qué sí, privilegio, ¿no, María? sí. Bueno, la tiro al pasar así, como al pasar. Muy bien, muy bien. Pero me importaba que Dios eligió una familia para que naciera Jesús. Sí. Yo no quisiera hacer un glosario hoy entre nosotros. Yo lo hice una vez con nuestra congregación, lo hicimos, para entender qué es Jesús, qué es Cristo. Esto le va a romper la cabeza teológicamente. Wow. ¿Qué es Jesucristo? Sí, wow. Pero quiero introducirlo a hacer, a ver si pudiera en forma de papilla, es pesado, pero es decir, Dios puso en el seno de una familia la vida de un niño Jesús para que sea absorbido por la persona de Cristo. Sí, wow. Por eso dice la palabra, y el niño crecía en gracia y en sabiduría. ¿Te acuerdan cuando el nene tenía 12 años y se maravillaban todos? Hey, ¿por qué pasaba esto? Porque cada vez había más Cristo en la vida de él. Sí. Lo voy a dejar ahí colgado. Esto es para, si quieren un día nos metemos, pero esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nuestra vida nos pide, hey, hace falta, y hoy vamos a hablar de muerte, cargar la cruz cada día, hace falta morir. No se trata de menguar, como una vieja canción que a mí me encantaba. No, se trata de morir. Sí. Yo muero, no se trata, a ver, para ejemplificarlo acá, ¿qué tiene que pasar? Que la persona del pastor Adrián sea absorbida por la persona de Cristo. Por la vida, correcto. La persona de Marcelo sea absorbido. Entonces, ¿qué queremos que ocurra? Que sea Adrián Cristo. Sí. Que sea Marcelo Cristo. Como en un momento fue Cristo Jesús. Correcto. Wow. Buenísimo. Buenísimo. ¿Sabes que me doy cuenta? Que están cayendo velos. No es el tema de hoy, pero están cayendo velos, pero tiene que ver con lo que vamos a compartir. Muy bien. Wow. Con esta introducción vamos a colocar nuestros ojos en la primer casa de Jesús. ¿Cuál fue la primera casa de Jesús? Muy bien. Entonces, vamos a Mateo 2. Usted léalo todo en casa. Yo necesito avanzar porque si no, voy a leer el 1 y voy a leer el 11, pero es muy interesante, tiene que ver con los Reyes Magos. Dice, Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén. Usted se cuenta la historia, después ellos van a ver a Herodes y con la alegría que tenían le cuentan, y Herodes no quería a nadie rivalizar con un futuro rey, ¿no? Y usted se acuerda de lo que sigue, nada. Entonces, ellos vienen del oriente, siguiendo una estrella, y dice el 11, abra su espíritu, por favor. El 11, vamos a hablar de la primera casa de Jesús. Dice, cuando entraron, ¿en dónde? En la casa. Voy a leerlo, porque si no le pregunto, y si usted lo está leyendo, no va a contestar. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron, vamos a meternos en esto, oro, incienso y mirra.
Punto. ¿Qué es lo primero que se encontraron los Reyes Magos cuando llegaron a Belén? Con una casa. Dice que entraron en una casa. ¿Y a quién vieron cuando entraron en la casa? ¿Vieron al papá? ¿Vieron a la abuela? ¿Vieron al hermano mayor? No, porque este abría el vientre, ¿no? ¿A quién vieron? A su madre María. Ah, muy bien. Y ellos entregan presentes. ¿Por qué entregan presentes? Bueno, entregan presentes como una ofrenda para el niño que era el rey del universo. ¿Está bien? Sí. Pero ¿a quién le dan la ofrenda para que la administre? A los padres. Sí, pero ahí dice a su madre, o sea, Sí. ahí está su Sí. madre. En esta primera casa de Jesús vamos a ver que tiene un protagónico, la madre. En la primera casa, la madre juega un rol fundamental. Muy bien, muy bien. Dice que le hicieron presentes y le entregaron oro. Usted sabe que bueno, no dije Belén, Belén significa acá, Bet, la palabra Bet siempre significa casa, supuestamente es casa de pan, Belén, pero Bet, casa, ¿no? Porque vamos a meternos, Betsaida, casa, casa, casa. Muy bien. Dice que la primera ofrenda que dieron es una ofrenda, el oro se le entregaba a los reyes. El oro es una ofrenda real, es para un rey. El oro, el hijo del carpintero del barrio no recibía oro. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Dios trae a estos sabios del Oriente con poder económico, evidentemente, y la primera ofrenda que le dan a su madre para el niño es oro. El oro significa una ofrenda real. ¿Por qué? Porque es para el rey. Es para el rey del universo. Entonces, vos este oro, oye, me voy a ir metiendo en el tema, muy bien, esto es, mamá, este hijo, vos tenés que recordarle a este hijo que tiene naturaleza real. En la primera casa, ¿qué se le enseña al hijo? Que tiene una naturaleza real. Acá tengo la oreja, la ponía acá y acá. Hay una naturaleza real. Al hijo, recordarle a tu hijo, mamá, marca la vida de tu hijo. Marcala la identidad de tu hijo. Vos tenés que recordarle a tu hijo que tu hijo tiene una descendencia real, que no es, lo voy a decir acá, que no es ciudadano de Belén, que es ciudadano del reino de los cielos, que el Padre lo envió, que dejó todo por amor, ¿sí? Pero que él no pertenece acá, que él es... No, pero los demás dicen que el hijo del carpintero, le van a decir que el hijo del carpintero, clavó el clavo, hijo del carpintero, pero él es el hijo del rey. Hola. Qué tremendo. Mamá, que estás ahí, en esta etapa de Jesús, hay que recordarle al niño, me estoy comiendo un montón de cosas, pero por eso he hecho una miradita. La madre marca la descendencia, marca la identidad, marca el sacerdocio real. Bueno, en la congregación, Pastor, yo te pedí hoy que leas un texto, ¿no? Está sí. en Primera Tesalonicense. Pablo, vamos para meterlo a la iglesia también. Porque esta etapa es una etapa para nuestra casa, pero es una etapa para la casa del Señor también, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros recibimos una persona nueva. ¿Cómo la tratamos?
Mm. Si la palabra acá nos dice, hey, como en la familia, como en tu casa. ¿Cómo Mm. tratamos a la casa? ¿Qué hacemos con la persona nueva cuando llega? ¿Qué actitud? Ponemos a uno, no, usted tiene que dejar, mirá cómo fumás, mirá con lo que estás haciendo. Hey, hemos perdido gente, hemos frustrado gente poniéndonos a exhortar cuando la persona necesitaba otra casa, otra cosa, ¿no? Después les voy a leer de memoria, les voy a decir efecto. Pero léete Wow. esa primera de Tesalonicenses 2:7. Ok. Dice, ¿solamente el 7 vamos a leer, Marcelo? El 7, primero el 7. Ya. Dice, antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En primera casa, en la primer casa, ¿qué hay? La ternura de una madre. Wow. Me conmuevo. La Wow. vi a mi esposa sostener a mi primer vástago y al segundo. La veo a mi esposa aguantando para no llorar cuando abraza a un hijo. Mm. La veo a mi nieta, a mi nuera acariciarse la panza. Hey, leo otra vez, que primero, ¿cómo fuimos con ternura? Dice. Dice, antes fuimos El apóstol tiernos. Pablo, Sí, perdón, el sí. apóstol Pablo no era un sanguíneo, era un Ah, colérico el apóstol Pablo. No es que está que alguien menor está diciendo, hey, yo soy amoroso, me sale, uy, este tipo amoroso. Pablo no tenía esa condición. ¿Entiende usted? Y fíjese lo que sí, dice él de los tesalonicenses, ¿no? sí. Por favor, pastor. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Muy bien. Wow. Entonces, primera etapa, hey, querido líder, querido pastor, querido quien estés viendo que tratás con personas, no es el tiempo de la exhortación. Esto es que no poner, no, yo no te hablo de esto. Lo que quiero decir es que lo primero que necesita una persona que llega al Señor es lechita. Mm. Es eso que le pasa, que no nos pasa a nosotros los varones, ¿no? Que el nene se hizo una torta, perdónenme la expresión, se hizo una cacona horripilante y la madre, ¡ay, chiquito, chiquito, chiquito! Cuando nos toca a nosotros, ¿qué te comiste, hermano? O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Muy bien, muy bien. Entonces vamos con la persona que recién necesita conocer, hey, su identidad real. Mm. Si usted me permite, le voy a recitar Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados Mm. en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, Wow. nosotros necesitamos recordarle al nuevo que es una creación de Dios. Wow. Recordarle al nuevo oro que tiene una identidad real, reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes, así lo Wow. voy a decir. Porque a veces interpretamos esto y creemos que, oh, somos campeones, somos reyes. No, no. Aprendamos de Cristo, ¿no? Que vino a servir. Ajá. Eso es un sacerdote. Sí, Sirve, no es servido. sí. Muy bien. Hey, necesitamos, no es el tiempo del Padre, que ahora vamos a ver, no es el tiempo de la exhortación, es el Mm. tiempo de la ternura, de tenerle paciencia. Se hace caca encima todavía. Y sí, Wow. huele mal todavía. Sí, claro. Necesitamos limpiarle la cola. Wow. Viene sucio. ¿Cómo llegaste vos al Señor, no? Bueno, Sí. necesitamos. Y entonces, ¿para qué nos ponemos en el rol de justiciero, que hace falta, o de Mm. policía? Después hace falta. Y lo vamos a ver ahora en la vida de Cristo. ¡Ey! Pero, no. Pero esta etapa es una etapa de caramelo dulce. Es una etapa es una etapa de formación. Me corro de la iglesia y vuelvo a la cena. La dejo ahí esa. Usted profundícela, léala, busque en el Señor, pídale, pregúntele a su pastora, que ahí lo tiene. A mí no tengo ningún problema. Déjeme avanzar. Muy bien. Después hay un segundo
un segundo regalo que le trajo. Incienso. Wow. ¿Qué es el incienso? Es para la ofrenda a Dios, es para la adoración a Dios. ¿Se acuerda que estaba Sí. el incensario? ¿Se acuerda de los hijos de Aarón que pasó con los dos primeros que Sí. ofrecieron incienso extraño? Entonces, hey, mamá, Wow. recordale, mamá María, recordale a tu hijo para qué vive. Tu hijo vive para adorar a Dios. Wow. Ahora, mamá Fernanda, mamá Paola, mamá Rosa, mamá como te llames, Claudia, Juana, Carolina, Patricia, como te llames, mamá, recordale a tu hijo oro. Wow. Incienso. ¿Para qué está? ¿Para qué está en esta tierra? Tu hijo está en esta tierra Qué hermoso, ¿no? para adorar a Cristo. Wow. Ay, me Wow. gusta esta. Y ahora viene una tercera que es un poquito más difícil. Los musulmanes tienen mucha cultura. ¿Por qué? Porque la mirra se hacía de una corteza de un árbol, en un principio amarillo, luego dice que se pone roja. Muy bien, pero ¿para qué era la mirra? La mirra se le pone a los muertos. Es un proceso ritual. Ustedes vayan a cómo se ocupan las mujeres de ungirlo al Señor. La mirra era un perfume particular que es para la muerte. Wow. Abrí tu espíritu, por Wow. favor. Aunque seas varón, yo le hablo a la mujer, pero esto es para todos, ¿no? Mamá, recordale a tu hijo que necesita morir. Wow. Recordale a tu hijo que necesita morir para cumplir su propósito. Qué tremendo, ¿eh? No se va a quedar colgado en la cruz. Qué tremendo. Pero, querida mamá, tenés que recordarle a tu hijo, a Juancito, a Pepito, cosas que no me enseñaron mis padres a mí, por lo cual a mí me cuesta mucho más. Y ni hablar al pastor Adrián. Nos cuesta. Morir nos cuesta porque no fuimos tratados en esto. Si tu hijo nosotros le enseñamos a nuestros hijos la cultura del consumo. Tenés que tener, y que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga lo otro. No, necesitamos que aprenda a morir. Wow. Porque necesita morir para cumplir su propósito. Wow. Estos temas que te estoy diciendo, desde tu casa, trasladalo después a la iglesia. Qué interesante. Muy bien. Buenísimo. Punto. Wow. Necesitamos hacer un poquito más, ¿no? Wow. Tratemos al nuevo como nuevo, no como viejo. En la iglesia, ¿no? Me refiero. Sí. Sí, sí. Con ternura. Lechita. Sí, Vamos qué a otra casa. interesante eso que dices, porque fíjate que en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, dice que Él lo va a introducir en la tierra que fluye leche y miel. Y la tierra de leche, la leche representa el cuidado paternal y el amamantamiento maternal. Es tremendo. No tengo más que puntualizar. Esto es una verdad rotunda. Es como que si Dios le estuviera diciendo al pueblo de Israel, los voy a llevar a esta tierra para mostrarles mi paternidad y mi maternidad. Sí, tal cual. Tremendo. Sí, sí. Wow. Y es tremendo esto, como... Bueno, ahora vamos a ponernos, porque si no voy a entrar en reflexiones que voy a quemar cartuchos antes de que Sí, dice la palabra hasta que todos lleguemos. Así que vamos, sí, vamos, tenemos paciencia y vamos. sí. Al segundo proceso. Segunda casa, ¿no?
segunda casa, si vos querés, segunda casa. Perfecto. Segundo proceso en la vida Wow. del niño Jesús. Wow. El niño Jesús. Vamos a Lucas 4:16. 4:16. Y después voy a leer Mateo, voy a seguir leyendo Mateo 2, 13 y 14. Leo. Y voy a leer del 19, voy a leer, a ver, leo, empiezo a leer. Lucas primero. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, como era costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. ¿Qué dice? Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Primera casa, Belén. Bueno, ahora vamos a ver el recorrido. Ahora voy al texto de Mateo. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció. ¿Y quién entra en escena ahora? En sueños a su padre. Primero la madre, pero muy, muy cerquita, ahora dice, después que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José, entra José en escena, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huí a Egipto, quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Qué empezó ahí? Paternidad. ¿Qué empezó ahí? El hombre que cuida a su vástago y que cuida a su esposa. Wow. Mientras la esposa le está dando la teta. Wow. ¿Está bien? Muy bien, dice. Y sigo leyendo más adelante. Entonces, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Otra vez el padre entra en escena. Qué interesante, ¿eh? Y le dijo, me gusta que está viendo, el pastor está viendo y a mí me hace bien. Si el pastor está viendo, usted también está viendo. Vamos. Prepare el cuchillo y tenedor. Va a comer bien hoy. Coma bien, coma bien. Dice, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel. Porque los que querían matar al niño ya murieron. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. Pero en sueños, otra vez, fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría ser llamado Nazareno. Wow. Boom. Qué buena. Belén, Nazaret. El padre toma la iniciativa y el cuidado. Se fue de Egipto y luego Dios le avisó en revelación que vaya a Nazaret. Nazaret significa, vamos al diccionario bíblico, ¿no? Pero déjenme decirle. Nazaret significa cuidar al brote o al vástago. Wow. Qué tremendo, ¿eh? Primera casa. Interesante. Segundo proceso. Wow. Pastor, antes de esto, quiero decir esto. Jesús, ¿qué hace en ese proceso? No se sabe mucho, ¿no? ¿Por qué? Para no aburrir, porque la verdad que ahí lo que hubo fue rutina. Es como usted, cuénteme la historia de su hijo en su casa. ¿Qué va su hijo? Hoy va a la escuela y vuelve. Y a la tarde se va a gimnasia y hace, listo. Mañana, ¿qué hace? Va a la escuela, vuelve. Pasado mañana, ¿qué hace? Va a la escuela, vuelve. El jueves, ¿qué hace? Va a la escuela y vuelve.
Por eso a veces decimos, mirá, si dice Lucas, decía, la cantidad de temas que los milagros que no pudimos poner en la Biblia nos iban a poner a narrar estas cuestiones, ¿usted entiende? Pero ¿qué había en este proceso? Lo que hay en su casa, una vida de rutina, como la que tiene usted, que todos los días se va a trabajar. Después vivimos la aventura del Señor, pero todos los días el chico iba a estudiar, todos los días el chico aprendía su futura profesión, carpintero. Qué tremendo. Wow. Muy bien. Una vida rutinaria, abra su espíritu, una vida rutinaria para cuidar al brote, al vástago. Wow. Pastor, usted tiene ahí, vamos ahora al apóstol Pablo. Leímos el versículo 7 de Primera de Tesalonicenses 2 y ahora vamos a leer el número 11. Lea por favor el número 11 y vuélelo a las cabezas a todos. Dice en el versículo 11, estamos leyendo Primera de Tesalonicenses, ¿ya? Capítulo 2, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Otra vez, por favor. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Muy bien. Wow. Acá habla del rol tremendo de los padres, ¿no? Porque ahora vamos a la iglesia, vamos otra vez, si usted quiere, me deja jugar, vamos a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué encuentro? Yo me encontré con una congregación así cuando vine a Córdoba, que el pastor, por situaciones, por no perder un miembro, estoy hablando de gente, una cosa es el proceso de la lechita, de la ternura, del amor. Ahora me voy a meter en cada tema para unirlos. Pero hay un proceso formativo donde necesitamos la exhortación. Porque si no, ¿sabe lo que pasa? Tenemos este problema que tenemos los pastores. Yo hace muchos años que tomé la decisión de devolverle la responsabilidad a la gente. Porque yo me cansé de tener que exhortar a un joven por algo que su papá no hizo. Entonces el chico llega tarde y hace lo que le parece. Y yo tengo que educar, hacer la tarea. Yo soy el pastor, yo tengo que hacer la tarea que no hizo su papá, que no le enseñó, que tiene que estar horario, que cuando dice que sí, tiene que ser sí, y cuando dice que no, tiene que decir no. O sea, ¿por qué yo que soy el pastor estoy para guiarlo? Por supuesto, o sea, no me quiero victimizar, pero lo que quiero decirte es que nosotros nos hemos desentendido. Y una segunda cuestión que es diabólicamente perversa es que cada día, usted lo sabe bien, por todo el movimiento feminista, se distorsiona más la función del padre. Y eso es diabólico, eso es perverso, eso es oscuro, es tenebroso. Querido papá, necesitamos eso que hacemos los padres, ¿no? Eso que hacemos el padre que llega a la casa, llegó papá. Cuando no está el gato, los ratones se entienden. Llegó papá. Pero eso que tenemos, vieron que nosotros decimos, la mujer tiene como un sexto sentido, decimos, ¿no? Yo me baso mucho en las apreciaciones muchas veces de mi esposa, que me dice cosas, papá, yo te dije esto. Y tengo que volver a decir, tenías razón. Vos sabés que no presté atención, tomé en poco tu palabra muchas veces, he tenido que pedir perdón, y otras veces subestimé lo que dijiste. Hay una historia muy divertida que no la voy a contar ahora, que me pasó en Estados Unidos en un cementerio. A la noche, que yo no sabía que mi esposa me dijo, crucemos de vereda. Yo digo, estás loco, que voy a cruzar la vereda. Y sin parque hermoso, que voy a cruzar la vereda, no conocía el lugar. Cuando me quiero dar cuenta, sentía la opresión,
se me pusieron los pelos de punta como los perros, ¿vio? Así me pasó a mí. Y sentía, le digo, mamá, ¿vos sentís esto? Papá, te dije que nos crucemos, me dijo. Wow. Wow. Bueno, para contar esto quiero decirles, hey, los papás tenemos eso que olemos. No nos dijo nadie, nos dijo lo que pasó en la escuela. Pero tenemos eso, y eso tenemos que soltarlo en amor, no para castigar. Pero, hey, y es muchas veces, yo me he sentido como el malo de la película tantas veces con mis hijos, ¿no? Pero necesitan eso. Necesitan la exhortación de un padre. Necesitan, porque Dios lo diseñó. Dios diseñó un proceso de Belén para nuestros hijos, pero también diseñó un proceso de Nazaret, de cuidar al vástago. Por eso Dios envió a su hijo a una familia. Wow. Y por eso te dice, hey, yo deposité a tus hijos en tu familia. Y a vos también te deposité en una familia, ¿no? ¿Tenían luz o no tenían luz? Esto es otro problema. Pero desde que empezamos a tener luz, y todo el que está escuchando hoy, lo que no sabía, no sabía, pero ahora que usted sabe, usted va a tener que rendir cuenta. ¿Está bien? Entonces, wow, en este proceso, quiero avanzar un poquito, quiero cerrar también esto, ¿no? Porque hay algo... Wow. Yo me anoté acá, miren, no le voy a mentir que me anoté, puse, en Nazaret, Jesús era el hijo del carpintero José. A los pibes del barrio, ¿quién era Jesús? Claro. Sí. El hijo del carpintero. Y al revés, que nos pasa esto, vivimos el proceso, ¿no? Yo en un momento, para los chicos más chicos, yo era el padre de Iván y de Patricio. Sí. Y ahora es al revés. O sea, ellos eran mis hijos, pero ahora yo me transformé. Él es el padre de Patricio de... ¿Cómo que no? Él es mi hijo, no yo. No, pero, bueno, entonces, pasaban estas cosas. ¿Entiendes? Pasaba esto. Pasaba esto. Pasaba esto. ¿No? Bueno, wow. Pero, ¿qué quiero decirles? Hey, en la iglesia y en la casa, José honraba a Jesús sabiendo quién él era. Sí. La gente no sabía quién era Jesús. Wow. Sus amigos no sabían quién era. Le voy a decir así, su pastor no sabe quién es su hijo Juanito. Pero usted sí sabe quién es su hijo Juanito. Honre a su hijo Juanito antes que se manifieste. Qué tremendo. Eso es una tarea que nosotros tenemos que hacer. Yo necesito honrar la vida de Iván y la vida de Patricio antes que... ¿Y sabe qué me pasa? Que cuando me conocen y te dicen, hey, che, Iván es tremendo en esto, ¿no? Y uno adentro sí, te diste cuenta. Yo tuve el privilegio de verlo antes y de formarlo y de criarlo. Hey, y de hablarle a mi hijo, de honrarlo, lo que él es y que se va a manifestar. Qué tremendo eso. Wow. Querido líder. Wow. Querido papá y querido líder. Patricio. Cuando me vienen cosas de Patricio, estos días, dije, ya voy a contar algo. Digo, adentro mío, pero no por el orgullo de mi carne, ¿eh? ¿Usted me entiende? ¿Sabe qué me vino? ¿Qué me vino a mi espíritu? Hey, con todos tus errores, con todos sentí adentro, hey, fui un buen administrador. Pude administrar algo bueno en la vida de mis hijos. Espero que haber hecho una administración aún mejor que la que hizo mi padre en mí. Y eso, ¿sabe qué? Eso es algo que uno recibe en el espíritu, que no... Wow. Pero eso es para mis hijos, o para los hijos de otros. Sí. Para tus hijos.
No está todo perdido. Te quiero decir a vos que estás enredado, que decís, no está todo perdido. Hubo problemas en los procesos. Retomemos los procesos. Volvamos al diseño original. Esto es lo que te estoy queriendo ahora, es mostrarte un diseño original que Dios planteó para algo, no para que nosotros lo distorsionemos. Porque hay otra casa más, hay otras casas, pero por eso no me gusta hablar de 1, 2, 3, pero el proceso sí. Proceso 1, proceso 2, proceso 3. Proceso 3. Mateo 4, 13, 16, dice, y dejando, cuando Jesús, esto es lo que quiero decir ahora cuando termino de leer, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en las tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. Leo de nuevo este final, dice, el pueblo asentado en tinieblas, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. Y dejando Nazaret, hay un día de emancipación. Belén, Nazaret, Cafarnaúm. Wow. Cafarnaúm es casa de Nahum. Bueno, no es muy brillante lo mío. ¿Qué quiere que le haga? Yo trato de... Cafarnaúm. Nahum, ¿qué significa? Consolación. Casa de consolación. Wow. Jesús no fue diseñado para siempre vivir en Belén. Wow. Sí. Usted no fue diseñado para vivir siempre en Nazaret. Espere. Vamos a jugar un ratito más, porque me parece, porque se están cayendo velos ahora. Usted tampoco fue diseñado para vivir toda la vida tomando lechita en Belén. Usted no fue diseñado toda la vida para saber que tiene una dignidad real, que no se va a ir nunca, ¿no? Esto se marca ahí, pero no pueden pasar toda la vida marcándole lo mismo. Usted tiene que ser exhortado para decir, necesita cambiar, necesitas levantarte temprano, necesitas estudiar, necesitas agarrar la palabra, necesitas pedir perdón, o sea, tiene que ser formado Cristo en tu vida. Entonces, tu vida como la de Jesús no fue diseñada para vivir siempre en Belén, no fue diseñada para vivir siempre en Nazaret, pero quiero decirte algo, sin Belén y sin Nazaret no hay Capernaúm en tu vida. Porque cuando nos gana el sentimiento a los pastores y nos enamoramos de la gente, ¡ay! Claro, pero como le estamos diciendo que tiene un sacerdocio real y todo lo demás, el hermanito nuevo está recontra feliz. Ahora, cuando le decimos, mirá, no tenés que engañar más a tu esposa, ese día se ofendió, o tenés que consagrar tu vida al Señor, ese día se ofendió y pasamos a ser los malos de la película, los pastores. ¿Está bien? Entonces, cuando estamos tomando lechita y nosotros
emancipamos a la persona porque nos gana el entusiasmo, lo mandamos al muere. Cuando nosotros vivimos Belén, estamos en Nazaret, pero todavía no exhortamos, no terminamos el proceso de exhortación, no terminamos este proceso tan valioso en la vida del vástago y lo mandamos a que se manifieste cuando no está terminado lo que tiene que manifestarse. ¿Qué es lo que va a pasar? Un fracaso. Sin Belén, sin Nazaret, no había Capernaum en la vida de Jesús. ¿Sabe qué pasó con Jesús después de esto? Lee. Te vas a encontrar con la tentación en el desierto. 40 días en el desierto. Y tiene que resistir al diablo. Qué buenísimo. Wow. ¿Me entendés lo que te quiero decir? El grado de responsabilidad espiritual de esto a lo otro, pues decís, ¿qué pasó en Capernaum? ¿Qué hay en Capernaum? Déjame volver a Jesús. Salgamos de nosotros, por favor, y gozate. ¿Qué hay en Capernaum? Hay alguien, abrí tu espíritu, hay alguien procesado en casas que manifiesta su naturaleza. Hay un patricio, en mi caso, procesado en su casa, que esta semana en una organización internacional hablaba con su esposa como si tuviera 40 años de casado y lleva un mes y pico, de cómo se hace un altar familiar. ¿Usted cree que él habla del altar familiar con algo que descubrió hace un mes? ¿O él está hablando de algo en donde él fue formado y vio las cosas que pasaron en casa y dice, yo no voy a llevar mi casa ahora que estoy abriendo mi casa sin tener un altar de familiar? Y le predicó a las personas desde la naturaleza, desde algo que hay dentro de él. ¿Se entiende esto? Usted me entiende que yo no le estoy hablando desde el orgullo de un papá, sino que le estoy hablando desde mi tarea de administrador y digo, valió la pena de ver llorar a su madre, orar las madrugadas, cada vez que nos animaban a que salieran solos con sus amigos. Valió la pena el esfuerzo que hice de trabajar, de meterme en problemas, valió la pena de ir a tomar café con él, valió la pena de llevarlo a pescar, valió la pena de acompañarlo al club y pelearme con los referees cuando le cobraban injustamente. Valió la pena. Valió la pena enseñarle versículos bíblicos de memoria cuando lo llevaba a la escuela. Valió la pena bailar con ellos, cantarle canciones, inventarle cosas, hacerlos reír. Valió la pena abrazarlos. Valió la pena, porque hay un tiempo de emancipación. Hay un tiempo donde se va a manifestar lo que hay en nosotros, como le pasó al apóstol Pedro, que le dijo al paralítico, mirá, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy de mi naturaleza, en el nombre de Jesús, ponete de pie. Tiene ganas de aplaudir, no a mí, tiene ganas de aplaudir a ese. ¡Wow! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vale la pena, vivamos los procesos, no salteemos procesos, no salteemos, hagámoslo, es más sencillo, volvamos a la fuente, volvamos al diseño original. Déjeme gozarse conmigo. Yo esto perdóneme, no lo había visto hace mucho tiempo, pero yo me daba cuenta el otro día, digo, qué loco esto. ¿Usted se acuerda de la historia de los amigos? Que dice que ¿dónde? En Capernaum. ¿Qué hicieron? Como no podían llegar a Jesús, abra tu espíritu, como no podían llegar a Jesús, dice que rompieron el techo de la casa. Usted busque en Lucas, busque, hay distintos panoramas que cuentan cosas. Dice, hablaban de un tejado y que lo rompieron, lo bajaron, otros de la terraza. Bueno, bajaron la casa. ¡Ey!
¿Sabe de quién era la casa? En Capernaum. Era la casa de Jesús. Él vivía ahí. Era la casa de Jesús. Le rompieron el techo. Escúcheme, ¿cómo? Esto es glorioso. ¿Cómo tuvo que ser procesado ese niño para que, si me pasara a mí, que me traiga un paralítico, me rompen el techo de mi casa para bajar el paralítico? ¿Usted cree que yo me voy a poner a orar por el paralítico? ¿Que voy a poner mi foco en alguien que no pueda caminar? La calentura que tengo, me rompieron el techo de mi casa. ¿Y Jesús qué hace? Jesús se enfoca en el paralítico y lo sana. ¿Usted entiende eso? Eso es. Qué lindo relato como lo estás planteando, Marcelo. Cómo es el proceso de Belén, Nazaret, a Capernaum. Es realmente un misterio el relato, porque al ver todos estos detalles que tú estás señalando, claramente tienen una coherencia, tienen consistencia y están precisamente revelando más y más a, a Jesús, pero siendo absorbido o manifestando la gloria de Cristo. Eso. Hey, Capernaum es el lugar donde el Hijo vence las tinieblas. Wow. ¿Se acuerda de lo que leímos? Ciudad de tinieblas, viste Sí, la luz. qué tremendo, ¿eh? Qué Muy bien. tremendo. Sigo avanzando más porque si no, hey, pastores, está todo lindo porque nos ponemos a este lado y decimos, hey, hagamos algo Y es para curioso. proveerle. Y es curioso esto, Marcelo, porque cuando tú te pones a analizar estas cosas doctrinal y teológicamente, como que de pronto que te sacude la cabeza, pero claramente hay un proceso de Dios en toda esta historia que esconde misterios, que si no los ves con detención, pasas de largo y te pierdes de la riqueza que hay ahí. Pero te voy a decir una cosa, cuando hoy oramos por esto. Es mucho más profundo, esto es mucho más profundo, estamos raspando. Sí. Les digo, yo hace 5 años cambió mi forma de cómo leo la Biblia. Acá de despojarme de costumbres que yo veía, digo, esto tiene que ver con el Antiguo Pacto, ¿qué tiene que ver con el Nuevo Pacto? ¿Qué tiene que ver con Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Por qué yo a Jesús le digo a Jesús y una cosa es Jesús, una cosa es Cristo, una cosa, cada cosa es su cosa? Cuando busca, esto es, miren, les digo un día me puse a predicar acerca de esto, en el proceso entendí un día, pero digo, si yo leí toda mi vida, primera de Juan 1, que dice, en el principio era el verbo, y cuando uno lee en la versión RBC, como la que estoy leyendo yo, por ejemplo, otra te habla, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. ¿Quién es? Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús, que es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Sin embargo, nosotros que hicimos, a la Biblia decimos la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos el libro, cuando leemos acerca de, es como una espada de doble filo que creemos que es la Escritura. Y lo que está hablando ese texto es de Jesús. Cuando usted va al Apocalipsis 2 veces, habla de que Jesús, de su boca, sale una espada de doble filo. Tal cual. ¿Entiende? Entonces, cuando no hacemos un glosario de enfocarnos, de ver las profundidades, decimos, bueno, y esto, pero esto es la palabra, bueno, sí, mire, yo cuando prediqué me puse un casco. En serio, mi esposa está ahí, me puse un casco, porque digo, usted me va a querer matar, pero nosotros, ¿qué hemos hecho los evangélicos? Como somos fundamentalistas, y está hablando de alguien que ama la palabra, porque no me malinterprete, y yo le voy a poner a usted, lea, le estoy contando cómo leí en una semana el Nuevo Testamento, cómo leí en una semana los 5, la Torá, digamos, los 5 primeros libros. No, necesitamos la palabra, pero eso es la Escritura. Y el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes, ¿sabe qué pasa con ustedes?
es que ustedes creen que por la Escritura van a ser salvos, dice. Y no se dan cuenta que toda la Escritura habla acerca de mí. Tal cual. Es Sí. como toda la Escritura. O sea, ¿qué ocurre en el Antiguo Testamento? Jesús estaba escondido. ¿Dónde? Tal Mire, cual. por ejemplo, ¿quiere una? En el arca. Wow. Usted búsquelo. Sí. ¿Dónde? En la vida de José. Búsquelo. Dice, Sí. para preservar vida. Sí. ¿Dónde? En una zarza que ardía. Ahí estaba Jesús escondido. En el tabernáculo. Eso. ¿Qué Sí. habla? Estamos Sí. hablando. Hay un montón. Entonces, Wow. perdón, no es sacrilegio. No estoy diciéndole cosas que no son teológicas. Es lo que creemos. De Cristo en nosotros. Hablemos, Sí. pongámonos realmente. ¿Qué significa tener Cristo en nosotros? Sí. ¿Qué es lo que Dios Wow. dice cuando dice, hey, se abrió el cielo, una paloma, dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia? Hey, Dios mira la Wow. vida de Adrián y dice, yo siento placer en Adrián Cristo. No siento placer en Adrián, porque en Wow. Adrián yo no puedo encontrar placer, pero yo encuentro placer en Adrián Cristo. Wow. ¿Usted entiende? Sí, perfecto. Más Cristo, Wow. más placer. Menos Wow. Cristo, menos placer. Wow. Déjeme, porque me estoy yendo al barranco. Pero aprovechémoslo, porque por algo lo preguntaste y lo dijiste. Entonces yo escucho esto. Es para otros temas, pero sí, yo quiero vamos avanzando. Les quiero compartir a las personas que están conectadas que estamos hablando con Marcelo Scrap. Estamos hablando acerca de las casas de Jesús y Marcelo nos está compartiendo algunas cosas que ha descubierto y que han transformado su vida con respecto a la casa de Jesús en Belén, Nazaret y Capernaum, ¿ya? Así que si quieres enterarte y estás conectándote recién, puedes ver el video después grabado para que puedas saber exactamente de qué se trató de qué estamos tratando el tema de hoy. Estamos como acercándonos a un tiempo de término del programa. Nos están quedando unos minutos. Marcelo, cuéntanos un poquito más. No sé si hay algo más para compartir. Sí, permíteme retomar donde quedamos. Es decir, pastores, conociendo esto de la importancia de los procesos, proveámosle herramientas a la gente, ¿no? Porque yo quiero que el papá se comprometa. Bueno, entre ellos, por eso quiero decirles, Dios me habló a mí acerca de lo que Dios va a hacer en Rusia. ¿Y sabe qué? En el proceso me dijo que va a encender la nación a través de los hogares. ¡Wow! Qué bueno eso, las casas, que proceso como el que yo vivía. Y después me dice, quiero que lleves tu casa a Rusia. Y este hombre que está queriendo transmitirle algo a usted, ¿sabe qué hacía? Yo miraba la mesa de Algarrobo, donde estoy, una mesa de 2 metros de largo, que debe pesar 400 kilos, así de gruesa, mire, de Algarrobo, madera pesada. Y yo pensaba, ¿cómo voy a llevar esto en avión? Me van a cobrar una fortuna. ¿Cómo voy a llevar los muebles? Si yo tengo que llevar mi casa a Rusia, ¿no? Hasta que un día el Señor en su amor me dice, no, bruto, hablo del espíritu de tu casa. Esto que habló Patricio el otro día en Puente Hispano, ¿ves? ¿Sabe que un pastor, un colega de ustedes chileno, me dijo hace un tiempo, y yo no entendía esto, después lo até a Capernaum. Llegó el tiempo de Capernaum para mis hijos. ¿Saben qué me dice? ¿Sabes que Dios me mostró una visión? Es un amigo de Chillán. Daniel Ávila se llama, para decirlo, para nombrarlo. Me dice, hey, ¿sabes que Dios me mostró? Que tu familia es ahora un iceberg invertido. Porque antes se veía una puntita de tu familia, pero Dios dio vuelta al iceberg. Dios levanta tu familia, me dice él. Me lo dijo hace 1 año y pico. Wow. Él no se daba cuenta de eso, ni yo tampoco tomaba dinero. Por supuesto que lo tomé, pero yo veo cosas hoy y digo, Señor, qué hermoso, que es un proceso que quiero decirles con alegría, que tengo autoridad, me siento con autoridad y con alegría para hablarlo, porque también les puedo hablar de mis fracasos. Esto no habla de que no vamos a fracasar, de que de nuestra casa no hay líos, no hay situaciones. Lloramos juntos, y yo les quiero decir, yo digo, hagamos algo para darle a la gente. Mire, el pastor Adriano hoy tiene
en su mano una herramienta que Dios, entiendo, me la puso a mí por este tema, que es Family ID. ¿Saben qué nos enseña Family ID? No solo acerca de nuestra visión, misión, legado, sino que también nos da elementos para cómo criar mejor a nuestros hijos, cómo acompañarlo en los procesos a nuestros hijos. Punto. Si tratamos bien, mire, yo me anoté alguna cosita, si tratamos bien a Jesús, de todo lo que hablamos, si usted no va a entender nada, el que entró ahora, mire lo anterior porque no va a entender nada. Si tratamos bien a Jesús, Cristo va a ser manifestado. Adrián, que está sonriendo. Si tratamos bien a Jesús, Cristo va a ser manifestado. Déjeme decirle así. Si tratamos bien a Juancito en casa, Cristo va a ser manifestado. Si tratamos bien a Paola en casa, Cristo va a ser manifestado. Tratemos bien, para casa y para la iglesia. Tratemos bien a la persona, o dígame, déjemelo decir así, tratemos bien al portador de Cristo. Tratemos bien a Marcelo que está portando Cristo. Tratemos bien a Adrián que está portando Cristo. Tratemos bien a Raulito que está portando Cristo. Tiré esta pregunta al medio y ahora la tiro al final. Era para el final. La pandemia nos devolvió a las casas. Cierro lo que tengo. Y yo le digo a usted, ¿la pandemia nos devolvió a las casas? ¿Usted cree esta casualidad? ¿Qué casualidad? Dios nos devolvió a las casas. ¿Para qué Dios nos devolvió a las casas? Yo quisiera abrazar ahora a todo aquel que está por agarrar un látigo para empezar a castigarse. ¡Ay, hice la cosa! ¡Yo me equivoqué! Salí de ahí, porque vos empezás a rendir cuentas desde el momento en que no veo y ahora veo. Entonces, no sirve, ¿qué te va a castigar por lo que hice mal? Yo soy de eso, ¿eh? Te está hablando, estoy queriendo abrazar a todo el que le pasa como a mí. Si yo hubiera aprendido estos 15, sí, bueno, si hubiera aprendido 15 años, como me decía mi papá, si yo tuviera 20 años, sí, pero tenés 50, no tenés 20, ¿no es cierto? Mi hijo tiene 20, yo tengo 50, ¿qué quiere que le haga? Ya está. Ahora, bueno, pero si yo tengo la luz que tengo, la tengo. Si yo tengo luz ahora de cosas que yo no pude hacer con mis hijos, tengo un amigo que dice una cosa muy linda, que dice, ¿se entiende la palabra macana? ¿Qué es una macana? ¿Sí? ¿Qué macana? ¿Qué macana? Tengo un desafío muy hermoso con mis nietos. Una macana, para quien estuvo en Argentina, es una embarrada. Una embarrada. Eso. Voy a usar el término que corresponde, entonces, embarrada. Con mis nietos es maravilloso mi vínculo, porque ellos no conocen todas mis embarradas con mis hijos. Ellos no conocen. Entonces, usted vuelve a recibir un cuaderno en blanco. Un cuadernito en blanco. Justo agarré uno que no tiene acá. Un cuadernito en blanco. Mire, no hay nada. Nada. Para volver a escribir. Entonces, miremos para adelante. Pero no salteemos los procesos. A veces lo rutinario, y a veces queremos apurar, ¿no? Dale, larga la lechita. Y todavía hace falta un abrazo más. Todavía hace falta recordarle para qué vino, quién es, para qué vino y dónde va a terminar, dónde necesita terminar. Todavía hace falta recordarle que necesita morir. Y en el proceso de la rutina, también a veces hay que tomar de la otra casa, ¿no? Para volver a recordar. Claro que sí. Yo no digo que no. Pero una cosa es una cosa y una cosa es... Entonces, cuando vivimos este primer proceso de Belén y vivimos este
proceso sano de Nazaret, bienvenido el nuevo proceso emancipador, donde tendremos el desafío de ver al otro vencer las tinieblas. Solito, Qué solito. tremendo. Wow, tú no sabes cuánto me bendijo lo que acabas de compartir, Marcelo. La verdad, soy muy honesto en decirte que he leído acerca de Nazaret, o sea, de Belén, de Nazaret y de Capernaum, pero verlo desde esta perspectiva es impresionante, la revelación y la luz que sale de esa historia, del momento en que Jesús nace, crece en Nazaret y llega a cumplir su ministerio en Capernaum. Me encantó eso de la emancipación, que es como has terminado tu proceso y estás listo y ahora vas al envío. Y es interesante porque lo que tú estás comentando con respecto a Cristo en nosotros, Cristo significa ungido, es decir, estás ungido. Cristo significa rey, ¿ya? Es decir, estás coronado. Y Cristo significa enviado. Entonces es muy bacán lo que acabas de compartir con respecto al tema de las tres casas. Es muy revelador. Así es que estoy realmente muy bendecido y creo que también las personas que están conectadas y que están en conexión con la transmisión y que están comentando, también veo que están muy agradecidos por el mensaje de hoy día que ha estado directo al corazón. Así que, Amado, me gustaría si puedes dirigir tus últimas palabras para cerrar el día de hoy. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de la mesa de Jesús, ¿cierto? Oh, ese tema me encanta. Me gustan mucho las mesas. Así es que para que puedan estar conectados y atentos para la transmisión de la próxima semana. Marcelo, tus saludos. Bueno, vamos con alegría. Bueno, lo mismo, digo, esto es lo que recibí de gracia, doy de gracia. Y esto que decías vos, hey, yo nunca lo vi, también me pasó, y uno se goza y dice, hey, lo mejor que ocurra es que lo que te sirvió, absorbelo, tomalo para tu vida, compartilo. Wow. Lo que no, correlo. Para eso Dios nos dio hasta nuestra capacidad intelectual, ¿no? Lo que significa revelación, yo te voy a decir algo, vimos 3 o 4 escenas donde Dios se le reveló a José y le dijo, José, andate de acá porque van a matar a tu hijo. Y José podría decir, bueno, voy a esperar un poco más a ver qué pasa. ¿Qué hizo José? José agarró, la otra vez hablamos, creo que si fue con ustedes, que compartí acerca de la mujer tsunamita, cuando Elías le da la información, sí, con ustedes. ¿Qué hizo ella? Tendré que irte 7 años. Me voy 7 años y vuelvo. Cuando vos recibís, si vos en esta transmisión, sobre algún tema, Dios te dio revelación, no des vuelta. Dios no te da revelación para ampliar tu intelecto. No funciona eso. No funciona. Yo corrí carreras también por esto de la revelación y de buscar y de buscar y de buscar para que se me agrande la cabeza. Y no significa, si yo no bajo la palabra de Dios a tierra, si yo no, y llevo un proceso, bajar la realidad, decir, la voy a aplicar. ¿Para qué voy a seguir inflándome la cabeza, haciéndome responsable de cosas si todavía no logro esto, ¿no? Entonces, hey, si vos tuviste revelación acerca de un tema concreto, lo único que te voy a decir, obedece, no dé más vuelta, obedece porque te va a ir bien, porque Dios no miente, no es hombre para mentir, Dios no te hace ver algo para que después te frustres. Olvídate. Mirá, aún para desarrollar nuestra fe, Dios te puede decir algo, como a mí me dijo Rusia, ¿y cómo me voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir a Rusia si yo no conozco a nadie? ¿Y cómo me voy a ir a Rusia si yo no tengo, o sea, económicamente, ¿cómo voy a hacer para financiarme? Y yo buscaba en mí para financiarme hasta que me di cuenta, no es de mí, es de Él. Y cuando ese proceso, no fueron 2 días, proceso, y en mi caso, proceso de muerte, no se cumplió, y después de que pasan cosas, uno dice, esto es increíble cómo fluye, ¿no? ¿Cómo fluye?
¿Y cómo puede ser que antes, si yo soy el mismo? No, hay un proceso. Un proceso. Viviste el proceso, después lo otro se te facilita. Entonces, aunque sea una locura lo que Dios te dice, si Dios te lo reveló, camina tranquilo, porque se va a cumplir. Se va a cumplir. No hay forma de que no se cumpla, porque lo que dice la palabra se cumple. Lo que dice Cristo se cumple para tu vida, se cumple. Hey, volvamos al diseño original. Anímate a sacudirte. Aún toda cuestión que no son teológicas, son cuestiones de formas que venimos arrastrando, ¿me entendés? Y que vos decís, parece un sacrilegio lo que está hablando. Pero no, vamos a la palabra. Cuando vos ves la palabra y decís, dice esto, la palabra dice esto. ¿Y cómo no lo vi yo? Y porque estaba cegado, porque me dijeron que esto era así, 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 pero ahora que veo que esto es así. Y entonces cuando vos tenés revelación sobre un tema y volvés a leer el texto de la palabra, por eso hablamos de que la palabra tiene revelación progresiva, porque la palabra es siempre la palabra, pero lo que vamos teniendo revelación somos nosotros, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces vos decís, parece que yo me maravillaba con ese proceso último mío. Digo, parece que nunca hubiera leído la Biblia. Es impresionante. ¿Cómo cambió mi manera de leer el Antiguo Testamento? Porque ahora estoy leyendo los Salmos en una semana. ¿Y sabe qué? Digo, ¿cuál es el desafío? Encontrar a Cristo en los Salmos. Y me vuelvo loco. Digo, ¡ay, mira esto! Bueno, esto lo citó el Señor en la cruz, ¿no? Pero mira esto. Si todo es por medio de Él y para Él, dice la palabra, son todas las cosas. Nada. Déjate abrazar por Cristo. Déjate vencer por su amor. Disfrutá del Padre y del Espíritu Santo. Nada más tengo para decirle, hermano, los amo, cuenten conmigo, me siento parte, soy pesado en decirlo, de la comunidad de la Viña de Concepción y de toda su red. Me han hecho sentir así. Eso es algo que la carne no puede hacer. Digo yo, y al pastor no lo conozco a su esposa, al grupo, pero yo la verdad, digo, esto que hace el Espíritu de Dios es lo que a mí me anima. Hey, tan solo, dice, lo que aprendiste y vistes y oíste de mí, entonces, no seas un falso testigo. Sí, wow. Habla de lo que viste y de lo que oíste de él. Habla de lo que sabés que es él. No de lo que otros cuentan de él, sino de lo que vos descubrís de él. Nada más, no la quiero alargar más. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Felices de poder compartir contigo, Marcelo. Les animamos a continuar con la programación de los días miércoles en Pastoreo Online y espero que hayan disfrutado plenamente este tiempo juntos donde estuvimos compartiendo acerca de las casas de Jesús. Amigos, a todos los que están conectados y a los que se han conectado en la última parte de la transmisión, por favor vean el video completo y también compartan con sus amigos este mensaje. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Adiós.